Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cuál es el funcionamiento o cómo podemos usar la función de filtrar de Excel. En este caso tengo una tabla con información básica sobre vendedores y comisiones, y mi jefe, bueno, en este caso el jefe de nosotros, un caso hipotético, nos está pidiendo que quiere saber cuáles son los ingresos de esos vendedores y cuál era su meta, es decir, cuál fue su ingreso respecto a la meta que tenía o que tienen en este consolidado, que es de varios meses. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a darle una opción para que él pueda ingresar el nombre del vendedor que él quiere buscar información. Ahí, como vemos, él dice que quiere simplemente, colocando el nombre del vendedor, saber sus ingresos y cuál era su meta. Entonces vamos a hacer acá un pequeño formato de búsqueda para que él ingrese su nombre allí. Listo, sabemos que el nombre se va a ingresar en esa parte. Ahora, ¿qué queremos devolver? Vamos a devolverle el ingresos totales. Vamos a copiarlos desde acá. Y también le queremos devolver cuál era la meta que tenía ese vendedor. Listo. Vamos a darle un formato similar y vamos a colocar estas columnas en cuenta. Listo, ya que van a ser valores los que vamos a manejar. Bueno, ahora vamos a iniciar. Vamos a colocar el igual en esta parte donde voy a mostrar los valores. Vamos a usar la función de filtrar tabular, y aquí estamos viendo los argumentos o parámetros que esta función nos pide. Solamente son dos, es una función extremadamente fácil de utilizar, solo tiene dos argumentos. En este caso estamos viendo que hay uno al final que es opcional, está entre corchetes, y eso es si queremos colocar algo por defecto en el caso de que no se encuentre ningún valor. Por el momento no lo vamos a usar, solo vamos a usar los dos primeros. El primero que nos dice un array como tal, basándonos en otras funciones que hemos usado de forma similar, lo que nos pide es lo que estamos buscando, ¿cierto? En este caso lo que estamos buscando son los ingresos totales. Entonces vamos a seleccionar la columna donde se encuentran los ingresos totales. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y punto y coma. Ahora pasamos al segundo argumento. ¿Qué es lo que va a incluir? Sabemos que la persona que va a usar esta función o esto que estamos haciendo debe ingresar un nombre, ¿cierto? Y que ese nombre está en la columna nombre de vendedor. Entonces vamos a decirle que busque en la columna nombre del vendedor algo que sea igual a lo que ingresen en esa celda de nombre. ¿Listo? Espero que se entienda. El primer argumento es donde va a buscar la información que va a devolver, y en el segundo argumento es donde va a buscar una coincidencia con el nombre que se ingrese. ¿Listo? Entonces después de eso damos punto y coma y enter. Por defecto nos debería mostrar un error o en blanco, ya que todavía no tenemos ningún nombre ingresado. Él está a la espera de ese dato. Para eso simplemente vamos a copiar el nombre del primer vendedor, Juan Pérez, y vamos a pegarlo en esta columna y le damos enter. Como vemos, automáticamente él nos da todos los ingresos totales que identifica de este vendedor. Así que simplemente vamos a arrastrarlo un poco y vamos a usar la opción de suma totales y la suma. De esta forma ya sabemos cuál es el total de ingresos que ha tenido este vendedor, pero no solamente este vendedor. Si yo quisiera buscar otro, por ejemplo, quiero que o el jefe o la persona que lo va a usar ingresa un nombre de otro vendedor diferente y le da enter, automáticamente también él va a saber la cantidad de ingresos totales que tuvo ese vendedor durante este tiempo que hay en esa tabla, este consolidado que tenemos. Ahora hay algo, y es que el jefe también quiere saber cuál era la meta que tenía de ingresos ese vendedor durante ese tiempo. Para eso debemos hacer un pequeño cambio. Debemos volver a nuestra fórmula y recordemos que la primera parte es la que elige lo que se va a mostrar. En este caso simplemente lo seleccionamos y vamos a seleccionar tanto la columna de ingresos como la columna de metas para que ambas se muestren en el resultado, y vamos a dar enter. Como vemos, automáticamente se está mostrando las metas que tenía
con el subtotal. Sin embargo, debemos completarlo arrastrándolo, seleccionando la opción de totales y el sumatorio. Listo. De esta forma fácilmente la persona que use eso, que coloque el nombre, automáticamente va a saber esa persona cuál fue el ingreso que tuvo y cuál era su meta. Como vemos, esta persona estuvo cerca de la meta, 3.700, cuando su meta era de 4.000. Vamos a buscar a Juan nuevamente, a ver qué nos dice. Y como vemos, Juan Pérez tenía una meta de 11.800 y vendió o generó ingresos por 10.800, también estuvo cerca de cumplir la meta. La verdad es que esta función de filtro es bastante práctica, no es fácil de utilizar como vieron, y se puede usar muy fácilmente para hacer este tipo de búsquedas con datos para que nos devuelva información concreta sobre información de nuestras bases de datos. Espero que les haya servido este video. Si tienen dudas o comentarios, como siempre, los pueden dar abajo en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.